Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Fake: La invasión de lo falso de Miguel Albero. Capítulo 1. Falso epílogo: con ponerlo al principio ya te miento. El mundo está invadido por lo falso. No es una exageración. Desde las noticias hasta los platos de comida, desde los museos hasta los rostros que vemos en redes sociales, todo se ha vuelto una copia, una parodia de lo que fue o de lo que debería ser. Miguel Albero comienza este epílogo al principio, con una declaración que ya es, en sí misma, una ironía. El texto se anuncia como verdad mientras se enuncia desde la mentira. Todo está contaminado, desde los intérpretes de signos hasta los príncipes saudíes falsos, los títulos académicos de papel y hasta las ciudades coloniales que simulan ser lo que no son. El diagnóstico no es nuevo. Lo falso ha existido siempre, desde el insecto que se camufla como hoja hasta los antiguos mitos. Pero la expansión actual ha alcanzado proporciones epidémicas. Hoy, la falsedad no se oculta. Se exhibe, se celebra, se normaliza. La literatura, antes dominio de la ficción, se ha replegado hacia la verdad. La prensa, donde debía morar la verdad, se ha entregado sin pudor a la invención. Ya no buscamos cuentos en los libros. Los vivimos en la realidad, donde cada día desayunamos con dragones en forma de titulares. El autor se propone una misión: diseccionar lo falso, explorar su proliferación, recorrer sus formas, comprender su lógica. Desde los impostores hasta los billetes falsos, desde la manipulación histórica hasta los cuadros firmados con nombres ajenos, todo será objeto de análisis. Pero no será un estudio frío o académico. El ensayo promete honestidad, sentido del humor y una curiosidad impúdica. El objetivo no es solo entender al falsificador, sino entendernos a nosotros mismos, que vivimos rodeados, y quizá cómplices, de la gran impostura contemporánea. Capítulo 2. Las lindes de lo falso, el terreno de la falsificación. Antes de zambullirse en ejemplos y anécdotas, Albero define con precisión quirúrgica su objeto de estudio. Falso, según el DRAE, es lo contrario a la verdad, sea por error o por malicia. Pero el autor afina: solo cuando hay engaño intencional podemos hablar verdaderamente de falsificación. El error es inocente. La falsificación, en cambio, exige voluntad de engaño. La distinción entre copia y falsificación es crucial. Un copista en el museo, reproduciendo Las Meninas, sin intención de engañar, no está cometiendo falsificación. En cambio, quien firma una réplica con el nombre de Velázquez está introduciendo el engaño que define al falsificador. La intención, entonces, lo es todo. Como diría Kant, no importa si alguien sale perjudicado. Basta con que exista voluntad de mentir para que se configure la falsedad. Y aquí el lenguaje también importa. Hablamos de mentira cuando se refiere a afirmaciones, de falsificación cuando se trata de objetos. Ambos conceptos se tocan, se cruzan, pero no son idénticos. El capítulo también explora pruebas de autenticidad, como las define Natalie Hynek. Trazabilidad, el origen verificable de un objeto, sustancia, los materiales que lo componen, y estilo, la manera en que fue hecho, en el caso del arte. Estas herramientas, propias del arte y la sociología, permiten distinguir lo verdadero de lo falso, aunque no siempre con éxito. Y, sin embargo, hay un giro. Las falsificaciones, nos dice Albero, no solo engañan, revelan. Nos hablan de nosotros, de lo que valoramos, de lo que deseamos. Nadie falsifica lo inútil. Por eso, estudiar la falsificación es también estudiar la sociedad. Si se falsifican Rolex, Picassos o títulos universitarios, es porque todos ellos son símbolos de estatus, poder o admiración. La falsificación se vuelve espejo. Capítulo 3. Sociedad líquida, sociedad del fake. Bienvenidos a un mundo falso. La falsedad no solo se ha multiplicado, se ha institucionalizado. Habitamos una sociedad líquida, como la definió Zygmunt Bauman,
donde todo es inestable, efímero, moldeable. Este caldo de cultivo resulta ideal para lo fake, que no requiere anclajes ni verdades sólidas. La cultura líquida no solo tolera la impostura, la necesita. Albero identifica dos síntomas de esta metástasis. El primero, cuando lo falso se convierte en real. El caso de Agloe, una ciudad ficticia incluida en un mapa como trampa contra los plagios, que acabó materializándose en el mundo con una gasolinera y una tienda, es paradigmático. La imagen precedió a la realidad. El mapa creó el territorio. El segundo síntoma es más alarmante. El lenguaje mismo se ha vuelto falso. La corrección política transforma el habla en una versión edulcorada del mundo. Decimos, invidente, en lugar de, ciego, persona con movilidad reducida, en lugar de, cojo, persona mayor, en lugar de, anciano. Estas formas, más que suavizar la realidad, la ocultan. Y si el lenguaje es nuestra herramienta para pensar, la falsedad del lenguaje implica una falsificación del pensamiento. Esta inversión llega también a la literatura. Lo que antes era dominio de la ficción, las novelas, los cuentos, hoy se ve invadido por la literatura del yo, la autoficción, la crónica. La verdad se impone como requisito narrativo, desplazando a la imaginación. La ficción ya no interesa. La confesión, el testimonio, la experiencia personal se convierten en la materia prima de la escritura contemporánea. Carrère, Cercas, Knausgaard, Vilas, todos escriben desde sí mismos, haciendo del yo no solo protagonista, sino género. La paradoja es dolorosa. Mientras la vida se ha vuelto cada vez más ficcionalizada, en redes, en medios, en política, la literatura ha comenzado a huir de la ficción, como si necesitara recuperar algo de autenticidad. Se invierten los polos. Lo que era real ahora parece performance, y lo que era invención reclama ser leído como verdad. Capítulo 4. Tipos de falsificadores. Dime con qué me engañas y te diré cómo te llamo. Llega el desfile. Albero clasifica a los falsificadores como si fueran especies de una taxonomía moral, cada uno con su método, su motivación, su público objetivo. Es un muestrario fascinante, a medio camino entre la criminología, la literatura picaresca y el teatro del absurdo. El impostor, que falsifica su identidad, abre la lista. Le sigue el falsificador monetario, que reproduce billetes con precisión perversa. Están también los imitadores comerciales, fabricantes de bolsos, perfumes o ropa que simulan originalidad. No faltan los falsificadores históricos, que tuercen los relatos del pasado a su conveniencia. Y finalmente, los artistas del engaño. Los falsificadores de arte, hábiles como genios, invisibles como sombras. Cada categoría tiene su ética implícita. Algunos mienten para sobrevivir, otros para ascender socialmente, otros simplemente por juego o por desafío. La sociedad, mientras tanto, tolera, admira o castiga según el caso. Hay impostores que se convierten en celebridades, y falsificadores que enriquecen museos, hasta que son descubiertos. Y todos ellos nos obligan a preguntarnos, ¿qué es lo real? ¿Qué legitima un objeto como auténtico? ¿Dónde está la línea entre homenaje y plagio, entre réplica y falsificación, entre admiración y estafa? Capítulo 5. Lo más completo. El impostor, el falsificador de sí mismo. De todas las variantes del falsificador, el impostor es el más fascinante. No falsifica documentos ni objetos, se falsifica a sí mismo. Construye una identidad que no le pertenece y vive dentro de ella como si fuera real. Su máscara no es una herramienta, es su piel. Albero recorre casos históricos y contemporáneos, desde falsos aristócratas hasta médicos sin título, pasando por farsantes encantadores y estafadores de oficio. Algunos viven del engaño durante décadas. Otros son descubiertos apenas cruzan el umbral de la farsa. Pero todos comparten una habilidad, la de observar al otro para simular mejor. Lo más inquietante es que muchos de estos impostores no se parecen tanto a villanos como a artistas de la performance. Algunos engañan por necesidad, otros por aburrimiento, otros por la seducción del riesgo. No siempre buscan dinero. A veces buscan pertenencia, admiración o simplemente emoción.
El impostor desafía la noción de identidad como algo estable. Nos muestra que ser alguien es, muchas veces, un acto de repetición, de imitación, de expectativa social. Y, en el fondo, nos pregunta, ¿acaso no somos todos, en cierta medida, impostores? Capítulo 6. Lo más preciado. Con mi moneda te pago. Los falsificadores del Bill Metal. El dinero, esa abstracción convertida en fetiche, también tiene su propia historia de falsificaciones. Albero lo aborda con ironía, pero también con meticulosa documentación. La moneda falsificada no es solo un objeto económico. Es un símbolo de poder corrompido, una traición al sistema. El falsificador de moneda desafía al Estado, que se reserva, casi como un acto sagrado, la exclusividad de imprimir valor. Nadie más debe tener esa potestad. Imitarlo es usurpar el trono. Desde los antiguos griegos hasta la mafia italiana, los ejemplos se suceden como estampas de una galería subterránea. Está el caso de los nazis, que falsificaron libras para desestabilizar la economía británica. El delictivo ingenio de artistas que reproducían dólares a mano con precisión microscópica. Las redes de falsificación del euro que surgieron apenas se implantó. Pero más allá del dato histórico o del escándalo puntual, lo que interesa a Albero es la lógica subyacente. El dinero no vale por lo que es, sino por lo que representa. Falsificarlo es desenmascarar esa convención. Y aquí aparece una paradoja brillante. Muchas veces, el falsificador tiene más talento, más precisión, más habilidad que el propio grabador oficial. Sin embargo, su obra no vale nada, legalmente hablando, y puede costarle la cárcel. El mundo prefiere una moneda fea, pero auténtica, a una bella, pero falsa. Porque lo que se castiga no es solo el engaño, sino la profanación del símbolo. Albero cierra el capítulo con una reflexión ácida. En una sociedad que idolatra el dinero, ¿cómo no van a proliferar quienes buscan replicarlo, apropiárselo, democratizarlo incluso desde la ilegalidad? Capítulo 7. Lo más común. Es tu marca, pero es mi bolso. El falsificador comercial. Las calles están llenas de logotipos falsificados. Bolsos, perfumes, zapatillas, gafas. La moda es uno de los grandes teatros del fake. Y, sin embargo, este es el tipo de falsificación más tolerado socialmente. ¿Por qué? Porque la mayoría sabe que está comprando una imitación. No hay engaño, sino complicidad. Albero analiza con ojo crítico este fenómeno masivo. Lo que se compra no es solo un objeto, sino una imagen. La de pertenecer a un grupo, proyectar un estatus, acceder simbólicamente al lujo. El bolso falso de Prada no engaña a nadie en el top manta. Pero sí revela una tensión. La marca ha dejado de ser sinónimo de calidad para volverse signo de clase. Y eso es lo que se desea imitar. En este terreno, la moral se vuelve ambigua. Las marcas denuncian y persiguen la falsificación con fiereza, pero a veces usan estrategias similares para abaratar costes o externalizar producción a talleres dudosos. ¿Qué diferencia hay entre una camiseta falsa de supuesto diseño italiano y una original fabricada en Bangladesh por centavos? Además, el consumidor se encuentra atrapado en un juego doble. Desprecia lo falso, pero lo compra. Aspira a lo exclusivo, pero se conforma con lo aparente. Y esa contradicción es reveladora. No vivimos en una cultura de la autenticidad, sino en una cultura del simulacro. La falsificación comercial, entonces, no solo es un delito económico. Es una grieta ética, una puesta en escena donde todos conocen el guión pero prefieren no mirar demasiado de cerca. Capítulo 8. Lo más profundo. Déjame que te cuente, limeña, que para eso he ganado. Los falsificadores de la historia. Hay una falsificación más peligrosa que la de monedas o productos, la del pasado. Falsificar la historia no es solo una mentira académica. Es un acto de poder. El que controla el relato del pasado puede moldear el presente, justificar el abuso, borrar las heridas. Albero se adentra en los mecanismos de la manipulación histórica con una lucidez escalofriante. Dictadores, ideólogos, incluso regímenes democráticos, han reescrito el pasado según sus conveniencias. Se cambian fechas, se exaltan héroes, se ocultan genocidios.
La historia se vuelve materia dúctil, moldeable al interés político del momento. Ejemplos no faltan. Libros escolares modificados, estatuas derribadas o erigidas según el viento ideológico, museos convertidos en templos del olvido selectivo. El autor señala cómo en algunos casos no se necesita ni siquiera mentir. Basta con omitir, con resaltar unos hechos y silenciar otros. Es una falsificación por desequilibrio. Más allá de los regímenes autoritarios, Albero también denuncia las modas revisionistas o las interpretaciones sentimentales que, bajo el pretexto de reparar, terminan falseando. La historia no debe ser un campo de batalla ideológica, sino un espejo incómodo. Este capítulo es uno de los más serios del libro. La ironía habitual se vuelve contenida. Porque falsificar la historia no solo engaña, hiere, anula el duelo, perpetúa la injusticia, impide el aprendizaje. Y sin memoria veraz, no hay futuro digno. Capítulo 9. El más pintado. Para Picasso ya estoy yo. Los falsificadores de arte. Aquí termina el recorrido con uno de los campos más ambiguos y fascinantes. El arte. ¿Qué es un original? ¿Qué convierte a una obra en auténtica? ¿El trazo? ¿La firma? ¿El contexto? ¿El autor? Albero plantea estas preguntas mientras recorre las hazañas de los grandes falsificadores artísticos. Elmer de Ory, Anne van Meegeren, Eric Hebborn. Nombres que figuran en los libros de historia del arte, no por sus obras propias, sino por sus engaños magistrales. Algunos lograron colar cientos de cuadros en museos, otros vendieron falsos Vermeer a los nazis. Y lo curioso es que sus falsificaciones, en muchos casos, eran tan bellas o más que los originales. ¿Dónde está entonces el delito? El sistema del arte, tan opaco y elitista, contribuye al problema. Las obras no se valoran solo por su belleza, sino por su procedencia, su provenance, su firma. Si no hay certificado, no hay valor. Si lo hay, aunque sea falso, el mercado responde. Albero se pregunta si no estamos ante una religión moderna. El aura del original ha sustituido a la experiencia estética. Lo que se vende es el mito del genio, la leyenda, no el cuadro en sí. Por eso, un falsificador puede ser técnicamente superior a un artista mediocre, pero nunca será admitido. Porque ha quebrado el mito. Y, sin embargo, estos falsificadores a menudo no eran delincuentes comunes. Algunos buscaban reconocimiento, otros vengaban una exclusión injusta del mundo artístico. Algunos, simplemente, jugaban. Pero todos pusieron en jaque el sistema. Y lo obligaron a revelar su arbitrariedad. El capítulo cierra con una reflexión luminosa. La falsificación de arte pone en evidencia la fragilidad de nuestras certezas. Quizá no importa tanto si un cuadro es auténtico, sino si logra conmovernos. Quizá la emoción también puede ser verdadera, aunque el trazo no lo sea. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.